Vamos a acotar con el espacio de trabajo Drawing Dimensioning, que en la instalación por defecto no viene incluida y en consecuencia deberíamos de instalarla previamente. Por esto, en herramientas elegiríamos Add-on Manager, nos conectaría con la central de recursos y dentro de este conjunto, como se ve, hay muchas herramientas. Elegiríamos Drawing Dimensioning, que instalaríamos. Esta ya está instalada, se podría también de vez en cuando pues actualizarla, dándole a Install y Update, y cerraríamos. Para que los efectos se apliquen, para que se instale terminantemente esta nueva barra de herramientas, es preciso reiniciar FreeCAD. Como ya la tenemos instalada, vamos a dejar este paso más atrás. Como vemos, en la parte superior estas herramientas son totalmente idénticas a las que tiene el espacio de trabajo Drawing, es decir, la correspondiente a elegir formato, distribución de vistas, etcétera. Las que aparecen nuevas son estas, que como se puede observar son unas herramientas de acotación más potentes, más variadas, que distinguen entre acotación lineal, acotación angular, diámetro, angular, poder dibujar ejes. Vamos a ver cómo se maneja esta barra de herramientas. Previamente tendríamos ya distribuidas las vistas, en la que para tener una más fácil reconocimiento de esta forma, aparte de acompañar la perspectiva isométrica, hemos puesto las líneas ocultas que aparecen con un sombreado. Bien, pues para acotar linealmente, esta sería la herramienta. Cuando elegimos esta herramienta, nos aparecen estas marcas. Estas marcas, ¿qué nos indican? Estas marcas nos están indicando cuáles son los elementos a acotar y que hay una asociación entre lo que correspondería al espacio modelo y al espacio papel que estamos observando. Están asociadas. Así, por ejemplo, nosotros para acotar nos bastaría capturar un elemento, en este caso sería esta altura lineal, o bien podríamos coger, por ejemplo, dos puntos. Yo podría coger este punto y acotarlo, o bien en este caso, por ejemplo, este punto que nos daría el centro y la situación de este punto, que nos permitiría acotar pues esa distancia. En este caso esa distancia estaría incorrecta. Luego podemos dar a escape, control Z, escape, control Z, cerraríamos la herramienta de asociación, de acotación, y vamos a volver a acotar. Por ejemplo, entre este punto, por ejemplo, y este punto. Como vemos, es bastante sencillo, nos permite sacar todas las dimensiones sin ningún tipo de problema mediante esta asociación. Ahora estamos haciendo acotación lineal. Lo que sí tenemos que tener presente es que aunque estemos observando aquí en la vista isométrica que hay puntos para acotar, realmente debemos acotar en lo que son las
vistas normalizadas. Podemos recordar que esta distancia es 10 y si cogiésemos estos puntos para acotarlo, vemos que la cota no es la misma. ¿A qué es debido? Que está acotando la distancia proyectada. Luego no debemos de acotar en la vista isométrica. Vamos a control Z y cerramos y volvemos a acotar. Tendríamos, por ejemplo, la distancia. Se pueden acotar ya radios si quisiéramos, o bien acotar linealmente. Por ejemplo, para acotar este diámetro podemos sacarlo aquí o bien aquí. Igual ocurrir en la parte superior. No obstante, vamos a ver cómo se puede acotar en otro sentido. Es decir, acotación de elementos circulares. Cerramos y vamos a dar acotación de elementos circulares. A veces, como se está observando, ocurre que la simbología de asociación no es coincidente con las vistas. En este caso, ha habido un error en la asociación en el programa. Daríamos de nuevo a la asociación y cuando aparezcan las distancias coincidentes, entonces podríamos acotar. Por ejemplo, vamos a acotar el radio. Acotaríamos radio. Aquí en esta acotación no ocurre como en la acotación que teníamos en el sistema DRAF, que colocaba una flecha a izquierda y derecha, sino que como es distinta herramienta de acotación, distingue perfectamente lo que es el origen final y donde acaba el radio correspondiente. Recordemos que cuando trabajábamos con DRAF aparecía una flecha aquí y esa flecha tendríamos que editarla mediante Inkscape. Sin embargo, cuando estamos trabajando con las herramientas de acotación que tenemos para elementos circulares, no tenemos ningún tipo de problema. Observemos que esta es una herramienta de acotación de radios. Sin embargo, existe una acotación de diámetros. Así, por ejemplo, si capturamos este arco, nos acota el diámetro. Y en este caso, pues nos podría acotar también el diámetro correspondiente. Y nos aparece con la simbología correspondiente de diámetro o con la simbología correspondiente de radio. Por eso es un sistema de acotación bastante sencillo que no crea ningún tipo de problema a la hora de distribuir los datos. Una vez que hemos acabado de acotar, podemos cerrar aquí. Y tiene otras herramientas que son interesantes, como por ejemplo para colocar los ejes de los correspondientes elementos circulares. Por ejemplo, Centerline. Observemos que si nos desplazamos en la dirección de la diagonal nos dibuja dos ejes, hacia arriba y hacia la izquierda, y si nos desplazamos ahora en el sentido opuesto, está dibujando ejes en sentido vertical y hacia la derecha. Igual ocurriría si capturamos este elemento, nos desplazamos en la dirección de 45 grados o en la dirección de 45 grados, e igual ocurriría en este sentido vertical. Luego es bastante cómodo a efectos de situar los ejes de los elementos circulares, que tiene que ser con elementos circulares que se pueden observar dentro de las correspondientes vistas. Es decir, si nosotros nos acercamos aquí, aunque hay aquí unos elementos circulares, no realizaría el correspondiente dibujo de estos elementos. Al haber capturado un elemento que no es susceptible de acotación,
el programa puede, como se está observando, bloquearse. Independientemente de las herramientas que hemos visto para situar los ejes de los elementos circulares, también nos permite pues dibujar ejes en otro sentido. Así, por ejemplo, si elegimos este icono, vemos que al elegir icono, de nuevo, pues las dimensiones no se han asociado correctamente. Entonces cerramos, damos a una acotación cualquiera, vemos si se asocian, hasta que vuelvan a asociarse adecuadamente. En este caso ya están asociadas adecuadamente. Entonces cerramos la herramienta de acotación circular. Vamos a pasar a las herramientas de acotación de situar ejes. Por ejemplo, el eje correspondiente a este elemento circular, se puede capturar este punto, se puede dibujar el eje y hacia abajo. También nos permite introducir textos. Por ejemplo, si elegimos TXT, observemos que aquí nos aparece el tamaño, el tipo de letra. Vamos a elegir Arial y una altura, por ejemplo, que sea de 3, y el color de texto de color negro. Este es el texto por defecto que se va a colocar. Entonces, imaginemos que vamos a colocar pues el texto vista isométrica. Vamos a cerrar, vamos a volver a asociar. Aparentemente no nos permite ahora acotar esto. Vamos a parar la ejecución. Como vemos, para colocar texto hemos elegido el icono text. Nos aparece flotante el texto. Este texto, la ventana de edición de texto correspondería aquí. Por ejemplo, vamos a colocar vista isométrica y se está distribuyendo un texto con el tipo de letra Inerit y una altura de 5. Si quisiéramos cambiarlo, podríamos poner 3 y se reduce el tamaño del texto. Por ejemplo, así podemos colocar texto de forma dinámica sin tener que emplear las herramientas de colocar texto que tendríamos que realizarlas mediante el uso del Inkscape. De esta forma se puede acomodar cómodamente. Ya digo que hay que tener cuidado que en la vista axonométrica, aunque nos aparezcan los puntos de asociación, no se acota adecuadamente porque se acota la distancia proyectada.